A continuación presentaré la defensa de mi trabajo de investigación, titulado El tiempo de las chicharras, de cosmología, tecnología y ecología en las malucas de la gente de Centro y la gente de Jaguares de Yurupari. Durante esta presentación expondré algunas de las principales conclusiones con el propósito de responder a las inquietudes y reflexiones planteadas por los jurados, así como de ofrecer una visión integral del resultado de esta investigación. Este proyecto es el fruto de un recorrido académico, personal y profundamente humano que no habría sido posible sin la guía y el acompañamiento de personas fundamentales como Arcesio Pijachi, William Yukuna y sus familias. Sabedores y maestros indígenas de las comunidades Ocaina y Yukuna, quienes, con generosidad, compartieron sus conocimientos, abrieron las puertas de su mundo y permitieron que esta investigación se construyera desde el respeto y la colaboración intercultural. Asimismo, agradezco profundamente a mis directores de tesis cuya visión y orientación fueron esenciales para enmarcar y enriquecer este trabajo, así como a los jurados por su disposición para evaluar y dialogar sobre los aportes de esta investigación. Su experiencia y perspectivas convierten este momento de cierre en una oportunidad para abrir nuevas preguntas y explorar caminos futuros. Mi deseo no es ser maloquero, sino aprender de los maloqueros, los arquitectos amazónicos que por generaciones han habitado esta inmensa región, con una arquitectura del todo integrada a la selva, en la que cada forma, material y ritual dialoga con los ciclos vitales y los saberes ancestrales, de manera que esta investigación busca tender un puente entre la academia y estos saberes. Para comenzar, es importante destacar que la maloca es una cuestión de proceso, consenso y un acto de legitimidad, y no es solo una construcción física. No es casual que estemos en este salón el día de hoy presentando este proyecto de investigación sobre la arquitectura tradicional de los pueblos indígenas amazónicos, si bien contamos con una maloca en nuestra sede. Sin embargo, esta maloca está atravesada por diferentes capas de significación. Si bien allí he participado en distinto tipo de actividades tradicionales como las sesiones de mambiaderos, los bailes tradicionales, la preparación del ambilo del mambe, es de reconocer que este espacio es, en el contexto de la sede, un salón de clases más, y hoy un salón de exposiciones. Esto da cuenta del amplio valor simbólico de este espacio que comúnmente llamamos maloca, y las múltiples resignificaciones ante las condiciones particulares de nuestra sede en Leticia. Comenzaré con una breve reseña del contexto de esta investigación que marca el inicio de esta tesis. Este trabajo tiene su origen en una experiencia personal que, de manera fortuita, me llevó a transformar una casualidad en una búsqueda sistemática y materializada en esta investigación. Los primeros pasos de esta búsqueda estuvieron inspirados por la literatura arquitectónica en Colombia, abordando, de manera inicial, el tema que hoy nos ocupa. Fue durante mis primeros semestres de arquitectura, en el curso de Teoría Crítica de la Arquitectura Latinoamericana, impartido por la profesora Silvia Arango, cuando comencé a interesarme profundamente en la arquitectura de nuestro continente. Este interés se consolidó especialmente a través de la lectura de su libro Historia de la Arquitectura en Colombia. En el primer capítulo del libro, una fotografía de una maloca capturó mi atención. La imagen sugería una arquitectura cuya importancia en la historia era innegable, aunque el texto carecía de la información necesaria para desarrollar un análisis más completo. La fotografía poseía una atmósfera de misterio, marcada por un anacronismo que desafiaba su ubicación en un momento histórico específico. Además, generaba una impresión personal de desconexión entre la forma y la función de la maloca, trascendiendo ampliamente la idea de una casa nativa amazónica. Este vacío en el análisis de la arquitectura indígena evidenciaba una carencia en las investigaciones sobre su historia y relevancia actual. De manera explícita, el tema estaba delegado exclusivamente a los campos de la antropología y la arqueología, dejando un espacio por explorar desde la perspectiva arquitectónica. En 2019, al finalizar mis estudios universitarios, el ICAM publicó Territorio Chamánico, un libro escrito por Carlos Niño, reconocido profesor y arquitecto, quien fue comentarista en una de las etapas de esta investigación. A diferencia del libro mencionado anteriormente, este texto reconocía la relevancia histórica de las construcciones y formas de habitar indígena, además de abordar temas esenciales como el mito y la interacción con el medio desde una perspectiva arquitectónica. El libro representaba una ambiciosa revisión general de la arquitectura indígena en Colombia, abarcando una diversidad notable de culturas, pero esta amplitud se lograba a expensas de la profundidad que cada caso merece. En lo referente a las malocas,
aunque las referencias estaban enriquecidas por una extensa base literaria e impulsadas por un enfoque multidisciplinar, carecían de una exploración más detallada y, sobre todo, del conocimiento directo que solo la experiencia de campo puede brindar. Esta reflexión me llevó a profundizar mis indagaciones sobre la maloca, abordándola de manera más sistemática y desde otras disciplinas. Fue entonces cuando encontré el texto Arquitectura indígena y cosmovisión en el Amazonas de Martín von Hildebrand, el cual presentaba una descripción más detallada y metodológicamente mejor estructurada que lo que había encontrado hasta ese momento. En el texto descubrí que la maloca, como tantas veces se menciona al hablar de los orígenes de la arquitectura, no es solo un espacio construido, sino un elemento fundamental para la orientación del tiempo ecológico y de la vida cultural de los pueblos indígenas. Aún así, a pesar de que el artículo fue publicado en una revista especializada en arquitectura y diseño, carecía de un enfoque metodológico desde el análisis arquitectónico y no abordaba a profundidad las herramientas propias de la disciplina. Estos ejemplos de literatura constituyen una representación significativa de cómo se ha tratado el tema de la maloca en la producción teórica de la arquitectura en Colombia. En estos términos, la maloca parecía encajar con lo que Rudowski denominó arquitectura sin arquitectos, construcciones desprovistas de historia escrita o genealogías formales, una característica frecuente en nuestro continente latinoamericano. Este enfoque resalta la necesidad de estudiar la maloca desde la arquitectura contemporánea y de incluirla en las discusiones actuales sobre la disciplina, lo que se ha convertido en la motivación principal de mi investigación. Estas reflexiones me llevaron inicialmente a preguntarme ¿qué es una maloca? Sin embargo, a medida que avanzaba en el proceso de investigación y trabajo de campo, la pregunta evolucionó hacia un planteamiento más complejo. ¿Cuándo es una maloca? Esta reformulación es precisamente la razón por la cual el cuándo ocupa un lugar central en el título de esta investigación. La pregunta por el cuándo permite abordar la maloca desde una perspectiva que incluye su complejidad histórico-cultural, más allá de su existencia como un hecho construido, mientras que la cuestión del qué puede responderse desde enfoques filosóficos, tipológicos o descriptivos, como ha sido común en la literatura arquitectónica. La pregunta del cuándo exige un abordaje etnográfico que contemple las prácticas, procesos y contextos que posibilitan su existencia mediante una metodología no tan convencional, que combina la representación arquitectónica y la etnografía. La reorientación de la pregunta no solo transformó la estructura de esta investigación, sino también su metodología. Este giro me llevó a pasar de ver la maloca a hacer la maloca, centrando mi atención en una nueva interrogante. ¿Quiénes hacen la maloca? La respuesta está en los maloqueros. Son ellos quienes le otorgan significado, quienes la construyen y la llenan de vida. Como principales agentes en este proceso, su papel es central para comprender la esencia misma de la maloca. En este sentido, este trabajo es una etnografía profundamente arraigada en la colaboración y guianza de los mayores, cuya sabiduría, cuidado y orientación hicieron posible esta investigación y le otorgaron un carácter auténtico y enriquecedor. Hoy les presentaré una exploración para desentrañar la pregunta ¿cuándo es maloca? La estructura de esta presentación, a mi parecer, evoca una pequeña vorágine que, al igual que en el viaje de Arturo Cova, nos lleva desde definiciones más concretas arraigadas en la academia y la literatura, hasta aquellas que emergen de la inmersión en este territorio. Estas últimas, nacidas de la experiencia directa en la siembra de la chagra y la construcción de la maloca, quizás una aproximación más subjetiva, más abstracta, pero sin duda una comprensión más auténtica y fiel desde el territorio. Si comenzamos desde su aspecto físico y formal, podríamos decir que la maloca es una construcción con una planta centralizada. Su diseño se caracteriza por la simetría lineal, que en algunos casos es en un solo eje, aunque ninguno de estos en Leticia, y en la mayoría de los casos presenta simetría en dos ejes, lo que da lugar a formas regulares en planta. El centro es el punto más alto de la edificación. Allí está la cumbrera, también conocida como la viga rey. Este núcleo central es cuadrado y está compuesto por 4 vigas y 4 estantillos. Este espacio, de gran importancia simbólica, delimita áreas concéntricas tanto dentro como fuera de la maloca. Desde este punto se alza un techo a 2 aguas que culmina en 2 ventanas triangulares en su punto más alto, antes de descender para formar el cuadrado que define el centro. A partir de este núcleo, el techo adopta una estructura piramidal
que desciende hacia el cerramiento, el cual suele tomar formas regulares como octágonos, dodecágonos o círculos. Alrededor del centro cuadrado se encuentra un espacio envolvente con una connotación predominantemente doméstica. En esta área, el techo puede subdividirse en figuras geométricas regulares como cuadrados y triángulos. En todos los casos estudiados, tanto la estructura como sus elementos arquitectónicos siguen una estricta orientación oriente-occidente. Esta orientación dota a la maloca de propiedades como instrumento de referencia temporal, pues, alineada con el Sol, permite medir el paso del tiempo. Asimismo, la maloca no es solo un espacio habitable, sino también un punto de referencia espacial que se erige en contraste con la continuidad en apariencia homogénea de la selva. Hasta este punto, hemos delineado una tipología de la maloca, un enfoque que no considera aspectos como la materia, la historia, la técnica o el uso. Este abordaje se centra exclusivamente en la forma, entendida como la relación entre elementos arquitectónicos, establecida mediante la comparación y el discernimiento de diferencias y similitudes entre tipos. La tipología, como una forma arquitectónica cristalizada en el tiempo, solo puede concebirse a través de su reiteración, lo que nos permite establecer semejanzas entre malocas que, aunque muy diferentes entre sí, comparten rasgos formales. Pero esta aproximación es insuficiente para explicar de manera satisfactoria cuándo una construcción puede considerarse una maloca. Como pude comprobar en la construcción, esto se debe a que la maloca tradicional no se define únicamente por su estructura formal. Si limitamos la definición de la maloca a su forma, estaríamos incurriendo en un reduccionismo metodológico y ontológico al asumir que la relación entre sus partes proporciona una comprensión completa del conjunto. Si nos mantenemos en el plano formal, considerando la estructura y las relaciones entre las partes que la componen, sería necesario ampliar el conjunto de elementos que intervienen en la definición de la maloca, por ejemplo, incluyendo el mobiliario como parte integral de su configuración. Entre estos elementos destacan los tambores manguarés, utilizados para invitar a los bailes, los bancos de pensamiento esenciales en las sesiones de mambiadero, los utensilios para tostar, pilar y cernir la hoja de coca, así como la maloca yucuna, así como la macana yucuna o la boa ocaina, entre otros. Estos objetos, aunque no son estrictamente arquitectónicos, tienen una posición muy definida dentro del espacio, lo que los conecta de manera directa con los elementos arquitectónicos. De este modo, se establece una conversación entre lo arquitectónico y lo no arquitectónico, enriqueciendo la comprensión integral de la tipología maloca. Estos objetos responden a una serie de funciones específicas entre sí, en los que predomina el papel de la maloca como casa, constituyéndose en un espacio doméstico integral, aunque además de ser una casa, la maloca es muchas cosas más. Según las actividades que allí se desarrollan, puede pensarse como una escuela, una universidad, un hospital, un hospedaje, un cementerio, un templo y más. Muchos de estos espacios tienen analogías con los de una ciudad o, cuando menos, con los de una pequeña villa. No obstante, se rigen por divisiones diferentes que no son necesariamente físicas ni derivadas del binario público-privado, sino más bien del público-secreto. Pero es precisamente su función como casa la que establece las bases para que ocurran todas estas actividades. La vida doméstica es el pilar de la vida cotidiana y con ella de las demás funciones de la maloca. También, al ser una casa multifamiliar compartida por muchas familias, podríamos describirla como una casa hecha de más casas, en tanto cada familia forma una unidad doméstica diferenciada según la configuración de las hamacas y el fuego. Sin embargo, como evidencié en muchas malocas, este espacio trasciende su función como un lugar de habitación. En la construcción de la maloca, el tamaño suele determinarse en función de la distancia entre los estantillos centrales, medido en los pasos del maloquero. Por ejemplo, la maloca que construimos tenía 5 pasos, mientras que el modelo que realizamos apenas alcanzaba medio paso, y en otras áreas de la Amazonía me refirieron malocas de hasta 11 pasos. Sin embargo, a pesar de las diferencias de escala, todas estas construcciones responden a una práctica y un saber tradicional que, guardadas las proporciones, cumplen funciones paralelas independientemente de su capacidad de ser o no habitadas. En este sentido, el modelo a pequeña escala, aunque anulaba por completo la posibilidad de ser habitado, permitió reflexiones comparables a las de una maloca a tamaño real.
Por ejemplo, en términos de relaciones formales no había grandes diferencias ya que el tipo arquitectónico se manifestaba de manera consistente en distintos tamaños. Además, utilizamos la misma técnica constructiva y, en algunos casos, los mismos materiales, aunque adaptados a una escala reducida. En paralelo, el trabajo en este pequeño modelo no podía separarse de su contexto cultural. Estaba acompañado de anécdotas e historias tradicionales, el intercambio de mambe o ambil, la transmisión de saberes y reflexiones sobre la organización social. Esto subraya que, más allá de su dimensión física, la Maloca es un espacio cargado de significados y prácticas comunitarias, además de un modelo de organización social. Hasta este punto hemos explorado algunas generalidades de la Maloca a partir de su forma y función, siguiendo una perspectiva que privilegia el hecho construido y sus atributos formales, que se alinea con los lineamientos del tipo arquitectónico definidos por Martí Arís. Sin embargo, esta aproximación deja de lado aspectos esenciales para discernir cuándo una construcción puede ser considerada una maloca. Para ilustrarlo, imaginemos dos estructuras que cumplen con todas las condiciones mencionadas. Ambas son formal y físicamente idénticas, con funciones equivalentes o similares. Aún así, podría generarse un consenso que reconozca a una como maloca, mientras que frente a la otra surgiría el disenso. Esto plantea un interrogante crucial. ¿Qué elementos intangibles, más allá de lo visible o funcional, son los que realmente determinan cuándo una construcción es una maloca? Un aspecto que aclara esta cuestión es la relación entre la naturaleza efímera de la maloca como construcción física y su perdurabilidad como tradición viva. Este contraste revela una de sus características más significativas. Mientras su materialidad está destinada a desintegrarse con el tiempo, su esencia inmaterial trasciende generaciones. Este diálogo entre lo tangible y lo intangible no solo define lo que es la maloca, sino que también refuerza su profunda conexión con el entorno natural y la cultura que la origina. La limitada duración de la maluca como objeto físico está directamente vinculada a los materiales de los que se compone, extraídos íntegramente de la selva. Este vínculo material sugiere que la maluca no es simplemente una construcción en la selva, sino una expresión de esta. Al estar hecha con los mismos elementos que conforman su entorno, la maluca es selva. Esta condición orgánica subraya que la maloca no es un objeto estático, sino una manifestación viva que participa de un ciclo dinámico de regeneración en perfecta sintonía con los ritmos de la naturaleza. Como pude experimentar, aquí nada permanece salvo lo impermanente. Las estaciones de lluvias, friajes y veranos, junto con la formación de extensas zonas de inundación y el constante serpentear de los meandros, moldean y transforman de manera radical el paisaje amazónico. A esto se suma la exuberancia de flora y fauna en un estado continuo de reproducción que configura un entorno en permanente cambio. En este contexto, la maloca, construida con materiales como troncas, hojas y bejucos, no es una excepción. Su existencia está profundamente entrelazada con los ciclos de biomasa. La maloca, con su tiempo de uso relativamente breve, culmina su vida útil reintegrándose a la selva como materia orgánica en descomposición. Es precisamente esta conexión con los ciclos naturales lo que la convierte en una construcción efímera o semiefímera, capaz de incorporar un paradigma dinámico de la selva en la arquitectura. Surge una paradoja. Si la maloca es efímera, ¿cómo puede seguir siendo una construcción tan antigua y al mismo tiempo vigente? Este aparente contraste pone de manifiesto su extraordinaria capacidad para renovarse constantemente, adaptándose a los ciclos de la naturaleza y perpetuándose como una tradición que trasciende generaciones. Las malocas siguen construyéndose hoy en día, son una arquitectura viva, actual y en constante transformación. Su permanencia, a pesar de su naturaleza semi-efímera, radica en que su verdadera existencia no está plenamente en el objeto físico, sino en las personas que la crean. La maloca vive en el maloquero, quien, como depositario de los saberes y tradiciones, tiene la tarea de actualizar y redefinir este espacio con el paso del tiempo. Esto es así que la maloca no requiere más medidas que aquellas presentes en el cuerpo del maloquero, por lo que es en él y en su comunidad donde la maloca trasciende su materialidad, convirtiéndose en una expresión cultural dinámica y siempre renovada. La maloca, como objeto físico, es transitoria, lo que realmente perdura son los saberes que la hacen posible. Esto lleva a la pregunta de cuándo es maloca hacia el arquitecto, más que hacia la arquitectura,
pues sin maloquero no hay maloca. La maloca oscila constantemente entre el maloquero como portador del saber y el hecho construido como materialización de este conocimiento. No puede desligarse de este movimiento continuo que equilibra el saber hacer del maloquero y su aplicación en la construcción. Este equilibrio dinámico entre la oralidad y la acción, entre el conocimiento y su ejecución, define a la maloca como una arquitectura que es, esencialmente, un saber hacer. Este saber hacer se materializa de manera concreta durante la construcción de la maloca, un proceso en el que la arquitectura se hace y se enseña mediante todas las actividades vinculadas a ella, al igual que sucederá con la chagra y la horticultura. En ambos casos, la minga se presenta como una condición imprescindible, no solo para potenciar la capacidad de trabajo colectivo, sino también para consolidar alianzas y, como se ha señalado, facilitar la transmisión de saberes de una generación a otra. De esta manera, la maloca es la minga, es decir, es simultáneamente el resultado y el medio. No puede existir sin este accionar colectivo que une esfuerzos físicos y conocimientos compartidos. Esta práctica colaborativa transforma a la maloca en la manifestación física de un proceso comunitario y pedagógico. Sin embargo, este accionar colectivo trasciende lo meramente funcional, convirtiéndose en un evento ritual que fortalece tanto la identidad como los lazos de la comunidad. El procedimiento ritual y ceremonial otorga a la maloca su carácter de espacio sagrado. Este acto tiene su origen en la historia y el mito, estableciendo una serie de normas de interacción y reciprocidad, tanto con seres humanos como no humanos. Estas normas, como permisos, acuerdos, curaciones y reglamentos, son esenciales para garantizar el bienestar colectivo y, en el caso de la maloca, se integran al proceso constructivo, traduciéndose en técnicas específicas que constituyen pasos imprescindibles para conferirle sentido como maloca. Este proceso ritual incluye detalles arquitectónicos que deben incorporarse, no tanto por su evidencia física, sino por la constancia y legitimidad de haber sido realizados en momentos específicos. Muchos de estos detalles y procedimientos son fundamentales para determinar cuándo una construcción es verdaderamente una maloca y, al mismo tiempo, permanecen en el ámbito de lo secreto, incluso para mí que participé en su construcción. La presencia actual de una maloca es más que una estructura física. Así como un abuelo encarna a sus antecesores, una maloca representa no solo la que es en el presente, sino también todas las malocas que fue para llegar a ser la que es. No puede limitarse a ser vista como un objeto físico o desde la exclusividad de su forma, sino un testimonio vivo de un conocimiento que se ha renovado y transmitido desde tiempos inmemoriales. Es la convergencia de todas las malocas que fue, de las que se han construido, de los saberes que han sido transmitidos y de las tradiciones perpetuadas a lo largo de generaciones. Es el resultado de un conocimiento dinámico, constantemente actualizado a través de la reconstrucción de un sinnúmero de malocas, cada una portadora de la memoria y la esencia de todas las anteriores. Así entonces, la maloca es una memoria colectiva. Este accionar colectivo, la importancia del saber hacer, la vitalidad de la tradición y el papel esencial de los rituales y ceremonias nos ayudan a comprender por qué una construcción puede ser vista como una choza o una maloca. La diferencia radica precisamente en el proceso mediante el cual se hace, proceso que desde la literatura, la imagen final o el tipo no vemos. Este proceso, en esencia, es un acto ritual y ceremonial que no solo incorpora las técnicas de construcción, sino que también establece una interacción ecológica y proyecta una representación cosmológica del mundo, dotando a la técnica de una profundidad cósmica. Es un requisito indispensable para que la maloca alcance su significado más profundo y tradicional, ya que este proceso el que le confiere legitimidad al generar el consenso necesario para su aceptación y significado dentro de la comunidad. Dicho consenso marca la tradición de la choza a la maloca. Estos rituales son fundamentales en la construcción de la maloca, ya que cada aspecto de ella está impregnado de una profunda carga simbólica, tanto en su conjunto como en cada uno de sus elementos. Desde los estantillos hasta el techo, las entradas y los espacios interiores, cada componente está cargado de significados que van más allá de su función material. Además, la interacción entre estos elementos teje un entramado simbólico aún más complejo, reflejando la cosmología,
las creencias y los valores que sustentan la identidad de la comunidad. La maloca entonces trasciende su naturaleza como espacio físico para convertirse en un microcosmos cargado de representaciones que vinculan lo terrenal con lo espiritual y lo cotidiano con lo trascendental. Opera como un juego de sucesiones fractales donde lo contenido se transforma en contenedor. La maloca se erige como un modelo del territorio, representando, a través de sus elementos, las relaciones profundas que los habitantes tienen con el lugar. En su interior están presentes los cielos, los ríos, los salados, las malocas, los confines del mundo y la historia de origen. Inversamente, el territorio mismo se concibe como una gran maloca. Esto invita a entender el territorio como una casa común, un espacio que todos habitamos y que merece el mismo cuidado que nuestra propia casa. En esta inversión, el contenedor se convierte en contenido. El territorio es una gran maloca, sus estantillos y bancos de pensamiento son las malocas que, interconectadas, materializan la red de alianzas que sostiene esta gran casa. Esta visión articula lo físico, lo espiritual y lo cultural en una interrelación profunda. Aquí es significativo notar que, desde la ecología, la raíz eco proviene del griego oikos, que significa casa. Si la ecología es el estudio de la casa, queda evidente que los arquitectos amazónicos han comprendido muy bien esta arquitectura. Así entonces, la construcción de una maloca implica la creación de un ser vivo. Este ser vivo, al igual que los humanos, posee esqueleto, nervios, piel, cabeza, brazos, boca, sexo y pensamiento, y sigue un ciclo vital. Nace, crece, respira y al concluir su ciclo, muere. Pero su muerte no representa un final, sino el retorno a la selva, reforzando así su conexión intrínseca con los ciclos vitales y ecológicos del entorno. En este sentido, la muerte tiene un valor fundamental, pues asegura la transmisión de saberes, revitalizándolos constantemente mediante la práctica y la reconstrucción que exigen su reinterpretación continua. Este ciclo de vida, que continuamente se renueva a través de la muerte, se convierte en la más bella afirmación de la vida misma. Transformar las condiciones de un ecosistema dinámico en una forma de habitar y construir es, quizás, uno de los logros más significativos de esta arquitectura. En este juego de fractales y relaciones entre contenedores y contenidos, resulta inevitable remitirnos al primer territorio, a la primera casa, el cuerpo. El cuerpo adopta la forma de una maloca cuando se encuentra en la postura del mambiadero. En esta posición, las manos evocan el techo a dos aguas y las ventanas, mientras que las piernas representan los estantillos. O, en algunos casos, la distancia entre las tetillas señala la distancia entre los estantillos y con esto la proporción de la maloca. De este modo, la maloca no solo se manifiesta como una construcción física o simbólica, sino también en el cuerpo y su postura. Entre las múltiples definiciones que podemos atribuir a la maloca, hasta este punto hemos explorado su interpretación desde el prisma de la arquitectura, pero estas definiciones pueden ampliarse y enriquecerse desde un enfoque multidisciplinar. Esto pone de relieve que, en su esencia, la maloca alberga un pensamiento integral, profundamente interdisciplinar, en el que el arquitecto no es únicamente su constructor, sino también un ecólogo, un horticultor, un astrónomo, un sabedor tradicional y más. Todo lo anterior nos lleva a pensar que la maloca es simultáneamente una construcción tan contemporánea como cualquier otra arquitectura, con la diferencia que ha mantenido lo que Antonio Armesto ha interpretado como el ethos de la arquitectura. Esto es resguardar de dos intemperies, una física y otra moral. La intemperie física se refiere a la facultad de resguardar y proteger la vida. La maloca cumple esta función al proteger a sus habitantes del exterior y crear un equilibrio interno que los aísla de las fluctuaciones del entorno, lo que en términos biológicos se conoce como homeostasis. Por otro lado, la intemperie moral se relaciona con la orientación espacio-temporal que la maloca ofrece a sus habitantes. Espacialmente, crea un punto de referencia frente a la aparente homogeneidad de la selva, otorgando sentido y orden al territorio. Temporalmente, actúa como un reloj y un calendario, haciendo visible el paso del tiempo y conectando las actividades cotidianas con los ciclos naturales y cosmológicos. Pero esta orientación es a la vez cultural porque actúa como un espacio donde se articulan y transmiten los valores, creencias y prácticas de la comunidad.
Es en la Maloca donde se realizan los rituales, se cuentan las historias, se toman decisiones colectivas y se perpetúan las enseñanzas tradicionales. Esta orientación cultural no solo conecta a los individuos con su tradición y cosmovisión, sino que también establece un marco de referencia para la interacción social, la organización comunitaria y la relación con el entorno. En este sentido, la Maloca es tanto un espacio físico como un eje simbólico que guía la identidad y continuidad cultural de la comunidad. Finalmente, ante la pregunta por cuándo una construcción es maloca, la respuesta radica en el proceso que la legitima y en el consenso que éste genera. Este proceso, compuesto por prácticas rituales, cosmotécnicas y acuerdos colectivos, no solo define su creación, sino que también establece su trascendencia como espacio cultural y espiritual. En última instancia, es la comunidad indígena quien confiere a esta arquitectura su identidad, su significado, su lugar en la memoria colectiva y su única validación posible. Solo así, esta construcción trasciende del hecho físico para convertirse, en su sentido más profundo, en Maloca. Gracias.